tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, vamos a compartir la frase correspondiente a esta tarde. Siempre habrá otra oportunidad, otro empleo, otra amistad, otro amor, pero nunca otra vida. Así que no la desperdicies. Bueno, mis amores, ustedes saben que todos estos días hemos estado realizando un recorrido por el mundo del duelo, del luto, del dolor, de la muerte. Y continuamos porque no vamos a cerrar hasta que no brindemos ese soporte emocional en compañía de todos nuestros profesionales que tanto se necesita en la República Dominicana. Y por esa razón me gustaría pues compartir con ustedes lo siguiente. Yo he estado escuchando, he estado observando inclusive en las redes sociales como muchas personas dicen, después que pasen estos días de Semana Santa, todo esto se va a olvidar, todo esto va a pasar. Señores, ¿ustedes consideran que una tragedia de esta magnitud se puede olvidar después que pase Semana Santa? Eso yo lo quiero dejar como en reflexión. Al mismo tiempo, me gustaría tocar un punto muy interesante. Hay personas que dicen, en lo relacionado a lo que es el duelo, también eso va a pasar, como que el duelo es algo que agarro hoy, me pongo esta chaqueta, mañana me pongo una blusa, la pongo en mi closet y se acabó. Señores, el duelo es un proceso retador, y desde ese punto de vista yo quiero compartir con ustedes que todavía una persona puede haber ya pasado esa parte, haber vivido lo que sería un duelo sano. Pueden llegar momentos que vamos a decir de rebotes, en el cual esa persona, si está en un aniversario, en una fecha importante que les recuerde ese ser querido, lo relacionado a un lugar, inclusive a un olor de un perfume de algo, puede recordar hasta una fotografía, y eso también puede causar efecto en una persona. Yo el 9 de abril, mi mamá cumplió aniversario, y yo quiero decirles a todos ustedes que ese día, a pesar de que mantuve mis actividades, porque tenemos que seguir, ese día fue un día muy fuerte para mí. Fue difícil, señores, y por cierto, coincidiendo también con lo que fue pues esta tragedia tan difícil que ha marcado a todos los dominicanos. Entonces, señores, ¿cómo hay personas que pueden venir a decir que después que pasen estos días ya todo está bien, ya todo acabó, ya el dolor, ya el duelo pasó? Por Dios, por Dios. Bueno, el día de hoy nos vamos al mundo del duelo y tenemos el siguiente tema: terapia y duelo. ¿Por qué aparece la culpa en el duelo? Y hoy tenemos un invitado, un gran colaborador de nuestro programa. Me refiero a Miguel Ángel Machorro Bonfil, psicólogo, psicoterapeuta, suicidólogo, tanatólogo, sexólogo y demás. Y con nuestro querido Miguel Ángel vamos a tratar este tema tan interesante relacionado al mundo del duelo, terapia y duelo, y por qué pues aparece la culpa en el duelo. Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a casa, como siempre. Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte y me da mucho gusto interactuar nuevamente con tu público. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, el día de hoy pues continuamos todos estos temas relacionados al mundo del duelo, y hoy nos vamos a la terapia de duelo desde el punto de vista de la tanatología. Adelante. Claro, mira, te oía y, y se me ocurre, si me das chance, hacer una observación. ¿Por qué la gente llega a terapia por un proceso de duelo? Y como dicen, bueno, pues ahorita va a pasar Semana Santa, me pongo una chaqueta, me pongo otra y ya acabo. Bueno, esto tiene dos respuestas.
Número uno, resulta ser que el duelo nunca fue tuyo, por eso no lo sientes. Si tú no tuviste ningún familiar que se conectó con la catástrofe que pasó en la discoteca, no lo vas a sentir como tuyo. A lo mejor vas a sentir un poco feo porque nuestra naturaleza humana nos permite percibir la alegría y el dolor y el sufrimiento de otra persona. Y somos capaces de conectarnos con la alegría y con el dolor de la otra persona. Por eso somos capaces de decir, sí, pobre, qué feo, hubo un accidente, murieron tantas personas, tantas están hospitalizadas, no sabemos cuántas de ellas vivan, no sabemos cuántas de ellas recobren toda su forma de vida normal, y aún de los que sobrevivieron, no sé cómo les va a ir, ¿no? Entonces, el duelo no es mío, si no es mío, y si no es mío, pues no me va a doler, así de sencillo. Y pensamos que si a mí no me duele, pues no le tiene que doler a nadie más. Pero por el otro lado, Cris, fíjate que la gente que viene a terapia es porque el duelo está tomando características muy interesantes. Por ejemplo, está produciendo mucho dolor, muchísimo, muchísimo dolor. Y entonces, este dolor se vuelve tan insoportable que la gente se da cuenta de que por sí misma no tiene las herramientas ni los elementos necesarios para poder salir por sí sola de este proceso doloroso, que como ya hemos hablado en otras intervenciones, el duelo, mucha gente cree que dura un año, que dura 6 meses. No, lo que pasa es que llega un momento en que podemos controlar lo que pasó y podemos decirlo ya sin tanto dolor, ya sin llorar, pero no quiere decir que porque lo hayamos superado este proceso doloroso, no quiere decir que que ya nos dejó de doler. No, como tú decías, y comparto tu opinión, en algún momento un olor, algo que vemos, algo que oímos, algo que tocamos, algo que nos dicen, nos conecta inmediatamente con esa persona, entonces nuestro duelo nuevamente se vuelve a activar. ¿Ok? A lo mejor por unos instantes, a lo mejor por unos minutos, por unas horas, a lo mejor por unos días y nuevamente lo volvemos a procesar ya más rápido porque ya pasamos por todo el proceso del duelo y entonces ya lo podemos manejar. Pero, pero algo que es fundamental, el duelo siempre va a regresar. Mira, hay una frase que me encanta que dice que los muertos mueren hasta que los olvidas. Los muertos no mueren cuando mueren, los muertos mueren cuando los olvidan. Por ejemplo, el otro día tú y yo platicábamos acerca de esta similitud que tenemos de que tu mami tiene un año de haberse ido, mi mamá tiene 15 años, y y no por eso, pues ya las olvidamos. ¿Sí me explicó? No, por eso que ya se fueron, ya no vamos a tener contacto con ellos, ya no vamos a platicar con ellas. No, al contrario, estamos en contacto con ellas, con estas personas, porque no las hemos olvidado, ¿vale? ¿Cuándo va a morir mi madre? Finalmente, hasta que yo muera, porque entonces yo ya no la voy a poder recordar, ¿vale? Entonces, yo creo que sí es importante tomar en cuenta que a veces decir comentarios tan a la ligera, pues a mí puede ser que no me genere ningún problema, pero a lo mejor a otra persona sí le pueden generar un problema. Entonces yo creo que hay que ser un poco conscientes, un poco responsables con lo que decimos. ¿Vale, Cris? No sé cómo la ves. Sí, estoy, Miguel Ángel, totalmente de acuerdo contigo. Sobre ese mismo comentario quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Consideras tú que una tragedia de esta magnitud se puede olvidar en 2 o 3 días porque pasó Semana Santa? No, no, no. No, no, por supuesto que no. Mira, esta tragedia se va a recordar año tras año. ¿Vale? Por la magnitud, por la importancia, por los personajes que ahí cayeron, ¿vale? De acuerdo a lo que leí, y no sé si estoy yo muy cierto en esto, pero creo que había gente de la sociedad civil, que es muy importante, por supuesto, pero también había gente del medio artístico, gente del medio político, gente del medio empresarial. O sea, son gentes fundamentales en la sociedad y entonces
socialmente es difícil que se les olvide. Ahora imagínate, si socialmente no se les olvida, imagínate, por ejemplo, en sus casas, con sus parejas, con sus hijos, con sus padres. No, pues esta situación no se olvida. Por supuesto que no. Es más, mira, a mí no me extrañaría que en algún momento hasta dijeran, ¿sabes qué? Tantos días se consideran como luto nacional, y cada año se esté recordando a través de las noticias, por ejemplo, de tu espacio, que puedan decir, ¿saben qué? Hace un año pasó esto, hace 2 años, hace 3 años. Y entonces, si ya lo vamos a repetir el próximo año, si lo vamos a recordar el próximo año, entonces quiere decir que esto, pues sí, viene Semana Santa, mira, Semana Santa es una fecha muy importante porque inicia el tiempo se marcan 2 tiempos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, aquí hay algo que también es fundamental. En Semana Santa, bueno, tenemos que recordar una frase muy importante donde Jesús dio su vida por los pecados de nosotros. Él decidió ser el cordero que se iba a sacrificar por toda la humanidad. Esto que te estoy diciendo a mucha gente le puede sonar positivo o negativo. Mucha gente dirá, ¿sabes qué? Pues a mí no me interesa. Está bien, pero mucha gente que profesa el catolicismo o algunas religiones muy parecidas al catolicismo, estas fechas son fundamentales. Pero el hecho de que se te esté eh, eh, recordando, recordando y venerando esta fecha tan importante, esto no le quita nada, nada de importancia a lo que pasó en República Dominicana. Yo creo que estamos hablando de 2 eventos totalmente diferentes, totalmente dolorosos y que tienen que ser totalmente respetables, ¿no? Eso es lo que yo considero, Cris. Miguel Ángel, ¿cómo trabajar la terapia tanatológica? Ok, mira, ya entrando un poquito más en tema. A ver, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, catástrofes de esta magnitud o problemas un poco más reducidos por la cantidad de personas, nosotros vamos a trabajar la terapia. A ver, antes de eso, me gustaría decir esto, Cris. Hemos estado hablando acerca de una serie de circunstancias, de definiciones de lo que es el duelo, cómo se presenta el duelo, cómo se manifiesta, a quiénes afecta, las etapas del duelo. Hemos estado hablando de estas cosas que de alguna manera son información general que es importante que la gente lo sepa. ¿Sí me explicó? Porque es un tema tabú, no hay que olvidar esto, Cris. La sexualidad y la muerte son temas tabú en las familias. Todavía no nos atrevemos a hablar de manera abierta en una casa acerca de eso, porque hay gente que te dice, si hablas de la muerte, la estás invocando. Si tú le empiezas a hablar de sexo a tus hijos, los vas a volver unos pervertidos. Ni una ni otra. ¿Vale? Entonces, ya hemos estado hablando acerca de cuestiones generales de la sexualidad, perdón, de la tanatología, y ahora pues, a mí se me antoja que pudiéramos platicar, y tomando tu pregunta, ¿qué hacemos en terapia? A ver, ¿por qué sería importante que la gente acuda a terapia con un tanatólogo? Y si no tiene un tanatólogo, que acuda con un psicoterapeuta. ¿Por qué sería importante? Bueno, es importante porque ahí se va a trabajar el proceso de duelo, se va a acompañar a los consultantes. Ahora, ¿de qué manera se trabaja? Mira, la terapia tanatológica se puede trabajar de manera individual, se puede trabajar en pareja, supongamos que se murió el hijo, se puede trabajar a nivel de familia, porque alguno de los miembros de la familia falleció y entonces todos los demás miembros están consternados. No olvidemos que las familias, por lo menos en América Latina y el Caribe, el concepto de familia es muy, muy importante. A lo mejor con los anglosajones no, a lo mejor con los asiáticos no, con los del Medio Oriente tampoco la familia sea muy importante, pero para América Latina y el Caribe, la familia es fundamental. Entonces, posiblemente quieran venir a terapia toda la familia. Me ha tocado trabajar terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia, y 2 o 3 veces al año hacemos una terapia grupal aquí en la ciudad de Chetumal, donde trabajamos con personas
que han tenido diferentes tipos de pérdidas, ¿vale? Que este trabajo que se empezó a realizar, se inicia con la pandemia, casi en el último año de la pandemia, los últimos meses de la pandemia, empezamos a trabajar con esto, terapia grupal, porque había mucha gente que había perdido a sus familiares de una manera muy particular. ¿Cuál es esa manera? Que los pacientes se sentían mal, los internaban y ya no los dejaban salir, porque ya estaban contaminados, ya estaban contagiados, entonces ya no salían. Es decir, ni siquiera hubo tiempo de despedirnos de ellos, solamente nos decían, ¿sabes qué? Ya se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, ya se murió, ¿vale? Y luego, bueno, nos dimos cuenta, o alguien descubrió que se podía poner boca abajo y podía resultar un poco mejor, un poco más, tratar de alargar la recuperación de ellos, algunos sí, algunos no. Y luego se encontraron con que les podían permitir el uso del teléfono para despedirse a través de videos, mientras ellos tuvieran conciencia. Entonces, pero finalmente no hubo esas condiciones para muchos, o para la gran mayoría no hubo esas condiciones. Entonces, nosotros vamos a dar las alternativas de trabajar la terapia individual, de pareja, de familia y terapia grupal, ¿vale? Que a mí se me hace muy, muy interesante trabajarlo de esta manera. ¿Ves, Cris? Sí. Tenemos una preguntita. ¿Cuántas etapas tiene el duelo y cómo saber en cuál estás? Mira, originalmente Elizabeth Kubler-Ross hizo 9 etapas y hoy se han venido haciendo modificaciones, luego supe que se bajaron a 7 y actualmente están en 5 etapas. A ver, ¿para qué les sirve las etapas del duelo a las personas que están sufriendo? Para nada, para nada. ¿Para qué nos sirve a nosotros, los terapeutas o los tanatólogos, estas etapas? Para poder identificar nada más en dónde estás. ¿Sí me explicó? Ok, pero en términos de funcionalidad, valga la redundancia, ¿sirve para algo? No, no sirve para mucho, no sirve para mucho. Hoy se tienen 5 etapas que son la de negación, enojo, está la de depresión, está la de conciliación y está la de solución. Y entonces, en cada una de estas etapas, lo que nosotros vamos a hacer es ir identificando dónde está el paciente. Pero a ver, ojo con esto. ¿Por qué yo digo que no sirve de mucho esto, Cris? Porque mucha gente se me atora y dice, no, es que yo estoy en la etapa tal, es que yo estoy en la etapa tal. Ah, ¿y eso qué? O sea, ¿eso de qué te ayuda? Porque debamos entender algo que a mí se me hace muy importante, Cris. Las etapas del duelo no son estáticas, las etapas del duelo son dinámicas y solamente por cuestión de análisis se les dio ese orden, ¿vale? Pero en términos generales, las etapas del duelo pueden presentarse o no se pueden presentar, o se pueden presentar tan intempestivamente como tan sutilmente que no las podemos observar. Entonces, poder determinar cuántas etapas son, ¿de qué nos sirve? ¿Sí me explicó? Al menos en tanatología, sí, sí, para cuestión de análisis, para cuestión de estudios, aquellos que estamos estudiando tanatología, logoterapia, suicidología, pues a lo mejor sí nos sirva, ¿vale? Y esto entre comillas. ¿Sí me explicó? Porque, te repito, las etapas del duelo son dinámicas, pueden o no pueden o no pueden presentarse en el orden en que nos dicen. Entonces, ¿de qué nos sirve? Yo creo que de mucho, casi nada. Para mí, ¿vale? Hay una preguntita. ¿Tú quieres compartir con nosotros, Miguel Ángel, algunas consideraciones relacionadas a lo que sería esa terapia grupal, familiar, individual o de parejas, desde el punto de vista Claro que sí, tanatológico? claro que sí. Mira, por ejemplo, este, eh, una de las cosas que nosotros vamos a trabajar
en la terapia individual, en la terapia de pareja y en la terapia de familia es primeramente averiguar cómo está vivenciando las personas la situación por la cual están pasando. Porque como tú y yo hemos platicado y hemos dicho en varias ocasiones, los duelos son personales, los duelos son irrepetibles, los duelos son únicos, los duelos son subjetivos. Cada quien lo siente de una manera muy particular. Entonces, en estas terapias, terapia individual, de pareja, de familia, en terapia grupal, algo que es fundamental es preguntarles cómo vives tú o cómo te está afectando a ti esta situación. Porque, por ejemplo, muere el esposo, ¿vale? Ok, muere el padre, el esposo y el padre. Si te estás dando cuenta, ya estamos hablando de dos personas que son la misma, el esposo y el padre, ¿ok? O puede morir la madre o la esposa, ¿sí me explicó? Entonces, fíjate, se muere la esposa, hay dos niños. Te voy a repetir lo que leí en un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que por ejemplo, se muere la señora, de acuerdo a la narración de lo que hace Elizabeth o que hizo Elizabeth, se muere la señora y entonces, de acuerdo a las tradiciones norteamericanas en Estados Unidos, eh, se hace el entierro y luego todos se reúnen en la casa a comer y bueno, a presentar sus condolencias y luego se van, ¿vale? Y finalmente se quedan solas las dos hijas y el esposo, ¿ok? Y el esposo, ¿a quién extraña? A la esposa. No extraña a la mamá, extraña a la esposa, ¿vale? Extraña con la que convivía todos los días, con la que se peleaba, con la que compartía los alimentos, con la que compartía la cama, con la que compartía las relaciones eróticos, sexuales y amorosas. ¿Sí me explicó? Y las niñas, ¿a quién extrañaban? A la mamá, a la que cuida, a la que acaricia, a la que da los consejos, a la que regaña. Entonces, cada una de ellas va a vivenciar de forma diferente a la misma persona. Y entonces por eso para nosotros es importante preguntarle, ¿cómo estás vivenciando esta situación? ¿O cómo estás tú llevando esta situación por la ausencia de esta persona? ¿Vale? Recuerdo de esta narración que hace Elizabeth Kubler-Ross, que le dice, las niñas le dicen a su papá, dice, oye papá, entonces mamá ya nos va a regresar. Y le decía el papá, no, ya no va a regresar. ¿Y dónde está mi mamá? Si ya no va a regresar, entonces ¿a dónde está? Y le dice, está donde tú quieres que esté, pero siempre va a estar cerca de ti. Y entonces el papá le dijo, perdón, una de las hijas, la más chica, le dijo, ¿y qué va a pasar cuando yo quiera ver a mi mamá? Y entonces el papá le dijo, bueno, cuando tú quieras ver a tu mamá, lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y en ese momento ella aparecerá a tu lado. El pensamiento mágico religioso de los niños se lo permite. El pensamiento racional de los adultos no. Entonces, ¿cómo cada uno de ellos va a vivenciar, cada uno en su edad y en su interacción, va a relacionarse con la persona que ya no está? Y entonces, nosotros es con lo primero que partimos. Y esto es fundamental, porque a partir de ahí se elabora toda una estrategia terapéutica para poder hacer un acompañamiento de cuál es la necesidad que tiene el consultante con base a la relación que tiene y tuvo con la persona que se fue. ¿Sí me explicó? Les podría, si tú gustas, podríamos platicar de unos puntos que generalmente tocamos en psicoterapia, ¿vale? Pero de ahí partimos, eso es fundamental. Al menos en el modelo teórico que yo tengo, que yo manejo, que me ha funcionado, ¿vale? Seas a otros puntos más relacionados a esa parte tan interesante, me gustaría más enfocarlo desde el punto de vista de pareja. Ok, a ver, eh, resulta ser que
una de las cosas que es importante después de preguntarle, en esta situación de pareja, preguntarle a la persona, bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo te afecta su partida? ¿Y cuál es la parte donde yo voy a observar y le voy a pedir que él me confirme qué tanto le afecta? Porque resulta ser que a lo mejor la afectación no es lo emocional, a lo mejor la afectación tampoco es lo económico, a lo mejor la afectación es lo sexual. ¿Sí me explicó? Pero puede ser que a lo mejor no sea ni en lo sexual, ni en lo emocional, sino sea en lo económico. Y entonces, bueno, en función de qué te está afectando la ausencia de él, bueno, se va a trabajar con eso, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar si esta persona, a ver, imagínate, el otro día, yo también colaboro aquí en la ciudad de Chetumal en un canal de televisión y estoy trabajando ahorita con personas de la tercera edad. Y me decía un señor, me dice, tengo 78 años y tengo 10 años sin esposa. Me dice, y sexualmente la extraño. Me dice, ¿qué puedo hacer? Y entonces, bueno, pues puedes, a mi mente inmediatamente le pasaron un montón de opciones de respuesta, pero como estaba yo en la televisión, pues tuve que ser muy cauteloso. Y entonces le dije, bien, a ver, ¿qué sugieres? Y me dijo, a mí no me gustaría contratar una mujer. Digo, pues no la contrates. ¿Qué otra opción tienes? Me dice, pues la única opción sería masturbarme. Me dice, pero soy católico. ¿Ok? ¿Y qué vas a hacer entonces? Porque en la religión católica, hasta donde yo sé, masturbarse no está permitido, ¿vale? Le digo, entonces dime qué vas a hacer. Y me dice el Señor, me voy a masturbar. Mastúrbate, ¿ok? O sea, ¿tienes un deseo sexual? Sí. ¿El deseo sexual está acompañado con la imagen de tu esposa? Está bien. O sea, ¿cómo le dices que no lo haga? Porque mira, muchas respuestas, por lo menos en la parte sexual, tienen que ver con el nivel de moralidad de las personas. Yo le pude haber dicho, pues, ¿sabes qué? Ve y contrata a una persona, pero si su moral no se lo permite, se puede hasta sentir ofendido por mí. Y entonces yo no me puedo dar ese privilegio, ese lujo de ofender a un consultante. Entonces, yo necesito saber que él, con base a su moralidad, hasta dónde lo permitiría. ¿Vale? Me dice, es que yo extraño enamorarme. Ok, te pregunto, dentro de tu medio inmediato, ¿hay personas con las cuales emocionalmente te atraigan? Y me dijo otro señor, sí. Le digo, bueno, ¿y no te gustaría intentarlo? Y me dijo, pero es que tengo ya muchos años sin pareja. Y me dice, y no sé cuántos años más tenga que estar sin pareja. Le digo, es que el luto tú lo decides, porque el luto se supone que es una construcción social donde nos dicen que el hombre, por ejemplo, en el luto a nivel general, dicen que para los hombres de 6 meses, nada más, ¿vale? Y para la mujer es de 1 año a toda la vida, dependiendo de la época y dependiendo del lugar, ¿vale? Y yo creo que el luto es algo que se lleva en la memoria, no en la vestimenta, ¿no? Entonces, si tú aceptas que esta relación, por una cuestión natural de la biología de los seres humanos, ya se acabó, bueno, pues ¿por qué no darte la oportunidad? A ver, por qué no soltar un poquito el egoísmo y decirle a mi pareja, mira, ¿sabes qué? Yo sé que ya voy a morir. Quiero pedirte un favor, búscate otra persona. Porque yo considero que tú tienes cualidades muy interesantes, muy importantes, como hombre, como mujer, y yo creo que tú no me vas a dejar de amar ni me vas a olvidar, pero también creo que tienes derecho a poder hacer tu vida, no importa la edad que tengas.
Y esto es fundamental. Yo conozco familias, no hace mucho, hace un par de años, tuve un caso de que se muere una señora y las hijas no le permitían al papá volver a elaborar otra relación de pareja. Le dijeron, si tú te buscas otra pareja, te olvidas de nosotras. Porque mi mamá te dio toda su vida. Pues sí, y eso no es innegable, ¿vale? Pero las circunstancias cambian, ¿no? Y esta sería en la parte efectiva emocional, ¿no? Pero si, por ejemplo, si esta persona que se fue me deja en total desolación económica, entonces hay que trabajar en alternativas que le permitan a la persona, ya sea al hombre o a la mujer, emprender una serie de acciones económicas, una serie de estrategias económicas que le permitan tener ingresos. ¿Sí me explicó? Yo conocí el caso de un señor que un día le dijo a su esposa, ahorita vengo, voy por cigarros. Y no regresó. Y dejó a la señora con un nivel de escolaridad de primaria y con 10 hijos. Y entonces, ¿cómo le manejas el duelo? Pues sí, o sea, emocionalmente le duele, emocionalmente le ha de afectar, sexualmente también lo ha de extrañar, pero económicamente es fundamental la ausencia de este sujeto, ¿vale? Y bueno, sí, con el tiempo los hijos crecieron, sí, tuvo excelentes hijos, porque ella fue una excelente mujer, porque los llevó por un buen camino, todos sus hijos fueron económicamente muy solventes. La señora, cuando sus hijos ya eran grandes, la señora viajaba por todo el mundo, pero mientras sus hijos estuvieron chicos, la señora se tuvo que prostituir porque no tenía otra forma de mantener a sus hijos. Cuando encontró un trabajo que le permitió dejar esta actividad de la prostitución, la dejó y se incorporó a otra actividad que coincide porque sus hijos ya estaban creciendo. ¿Vale? Y solamente uno de los hijos sabía lo que la madre hacía, que era el mayor, y jamás la juzgaron, jamás la criticaron, al contrario, siempre le agradecieron, y el hijo, hasta la muerte de la madre, guardó el secreto, porque para él era fundamental que la imagen de su madre tuviera cierto nivel de honorabilidad, que yo creo que la señora se haya dedicado, a lo que se haya dedicado, es una mujer honorable. Y no es la primera mujer que yo conozco que hace eso. ¿Sí me explicó? Yo he tenido alumnas que lo hicieron, ¿vale? Y está bien, pero entonces debemos de entender en la terapia cómo vamos a acompañar a la gente en función de cuál es la dolencia que le deja. ¿Sí me explicó? Y entonces a partir de eso podemos empezar a elaborar una estrategia que vaya acorde a las condiciones específicas, porque cada terapia es individual, me refiero a cada terapia es única, cada terapia lleva ciertas condiciones que van determinadas por los consultantes y por las características de los consultantes, ¿no? Por ejemplo, mira, imagínate un padre y una madre que solamente tienen un solo hijo y ese hijo se les muere. El 70-80% de esas parejas se separan. A la muerte del único hijo, esas parejas se separan. ¿Por qué? Porque mutuamente se van a estar culpando. Y el amor que en algún momento pudieron haber tenido se convierte en odio, se convierte en actos de violencia, en actos de agresión, y no les va a resultar y no les va a alcanzar para continuar en una relación sana. Y entonces surgen estas circunstancias. Ahora, si ellos quieren o uno de los dos quiere todavía permanecer, bueno, pues se intenta trabajar con el otro con base a su flexibilidad y su capacidad de integración social, de saber si quiere continuar o se daría la oportunidad
de continuar con esta relación. En lugar de, bueno, ya tienen un duelo por la pérdida del hijo, bueno, evítense el segundo duelo. Y a lo mejor lo podemos trabajar de otra manera. ¿Sí me explicó? Y si como hijos en un accidente se te mueren tus dos padres, ¿qué haces? Imagínate una familia de 5 hermanos, ¿sale? Se le murieron los dos padres. Automáticamente alguien tiene que asumir el control de la familia. Automáticamente, ¿vale? Ahora, ¿le vamos a permitir como terapeutas que asume ese control? Sí, pero no. O sea, sí, porque alguien que tiene que organizar, que puede ser generalmente el mayor o la mayor. A mí me tocó un caso donde la menor de 6 hijos era la que ordenaba todo, la menor, y todo el mundo le obedecía, ¿vale? Y entonces, imagínate que se quedan estos 5 hijos, bueno, uno de ellos tiene que quedarse a la cabeza, pero ojo, nosotros tenemos que trabajar en algo que es fundamental. A ver, circunstancialmente hoy, eres el que organiza, no eres el papá sustituto, no eres la mamá sustituta, porque hay quienes se casan con ese papel y quieren seguir asumiendo la postura o de papá o de mamá con sus hermanos. Y sus hermanos empiezan a crecer y él sigue queriéndose meter en sus vidas. Y entonces le dicen, oye, ¿sabes qué? Dame chance, eres mi hermano. Sí, pero acuérdate que mi papá o mi mamá dijo que yo y que tú y me tienes que obedecer. Y muchas veces ya el nombre del papá ni de la mamá aparecen, pero aquellos que se quedaron con el papel siguen ejerciendo esta condición. El problema no es que la ejerzan, el problema son los conflictos que van a tener con los hermanos y el conflicto que va a tener consigo misma, porque muy probablemente va a renunciar a su relación de pareja, a tener una vida propia, porque tiene que, por mandato y porque de alguna manera él o ella se comprometen con sus padres, en la memoria de sus padres, el compromiso es tan grande que hacen a un lado su vida. Y entonces, ¿dónde quedó la vida de esta persona? Por eso te digo, ¿te va a quedar organizando? Sí. ¿Te vas a quedar en el lugar de tu papá o de tu mamá? No. Y tenemos que trabajar con esta persona para que una vez que los hermanos empiecen a tener cierto nivel de autonomía, ellos se hagan responsables por sí mismos. Porque si no, le vamos a arruinar la vida al que está organizando todo esto. ¿Vale? Entonces, fíjate cómo a través de las diferentes figuras que se pierden, son las diferentes estrategias que se llevan. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué pasa, no? Hay que trabajar a partir de lo que cada consultante requiere, ¿vale? No hacemos terapias como moda, es decir, que sean las terapias lineales o que para todos se trabaje lo mismo. No, no, cada consultante tiene características fundamentales con las cuales se puede trabajar, ¿no? Eso es lo que yo creo, Cris. ¿Tú qué piensas? Pues todas estas partes tan interesantes que has compartido con nosotros. Tenemos una preguntita. ¿Podría haber manifestación de ira, de odio en contra de los dueños de la discoteca El Yexé? No, no podría. Va a haber, va a haber. ¿Por qué va a haber? Mira, desde lo cierto y desde lo falso, desde lo racional y desde lo irracional. A ver, primera pregunta, ¿por qué se cayó el techo? ¿O qué se cayó primero? Una pared, luego se cayó el techo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los arquitectos, los ingenieros, los peritos en edificios podrán determinar, no sé si ya se determinó, Chris, se determinará la causa probable del por qué el inmueble colapsó.
¿Sí me explicó? Y suponte que viene, se me ocurren dos cosas, no soy arquitecto, no soy ingeniero, pero bueno, afortunadamente mi ignorancia me hace hacerme algunas preguntas. A ver, ¿qué fue el motivo por el cual colapsó la pared o el techo? ¿Hubo un problema de asentamiento? ¿Hubo un problema de mantenimiento? ¿Hubo un problema de negligencia? ¿Entró demasiada gente? ¿Fue demasiado sonido? Porque recuerda que el sonido tiende a hacer vibrar los objetos. Fue demasiado sonido, fue demasiado peso, fue demasiada gente, el inmobiliar, el mueble, el inmueble no tenía ya las condiciones, le faltaba mantenimiento. Si esto es así, la pregunta es, ¿por qué se autorizó ese evento? Y entonces vamos a encontrar motivos suficientes para odiar y sentirnos incómodos, o la palabra que quieran, en contra de quién, de quien autorizó que ese evento se llevara a cabo, aún a sabiendas de que había un daño estructural, o por ignorancia, o por falta de mantenimiento. Entonces, nosotros vamos a creer que tenemos la excusa suficiente como para tener cierta emoción negativa hacia el dueño o hacia la persona o las personas que autorizaron que este evento se desarrollara en un mueble donde a lo mejor ya no reunía las características específicas, ¿vale? Y por muy crudo que esto suene, así es, ¿vale? Todos los eventos, perdón, todas las instalaciones donde se realizan eventos tienen que estar siendo supervisadas, tienen que tener su mantenimiento periódicamente. O sea, es una negligencia no hacerlo. Ahora, si hubo una situación que escapa totalmente a esto, y se hicieron mantenimientos, revisiones, y se hizo todo esto, pero algo pasó que escapa totalmente a la lógica, bueno, de todos modos nos vamos a sentir incómodos. Con razón, no, pues ya no vamos a tener la razón, solamente vamos a tener la creencia, ¿vale? Y fíjate, hace ratito me decías que cuáles son las fases del duelo. Bueno, la primera fase es negación y la segunda es el enojo. La pregunta es, ¿con quién me enojo? Cuando se da un suceso por un fallecimiento, yo me puedo enojar con la persona que se fue, me puedo enojar conmigo, me puedo enojar con quien produjo el accidente. Mira, imagínate qué tan fuerte es el enojo que yo recuerdo, ahorita que estás mencionando esto, yo recuerdo unas frases muy crueles, muy fuertes, yo creo que más que crueles, muy fuertes, ¿no? Un hombre escribió en una de las celdas de los campos de concentración de Auschwitz en Polonia, que decía, si Dios existe, lo quiero conocer para maldecirlo en persona. ¿Te das cuenta de cómo nuestro nivel de conciencia con respecto a la culpabilidad, al enojo, puede tener magnitudes impresionantes? ¿Sí me explicó? Y esta es de las imágenes, digamos, más decentes que recuerdo haber leído de esta situación, con respecto a cómo se nos va a ir manifestando el enojo, ¿vale? Me gustaría saber tu opinión, Cris. Estoy totalmente de acuerdo contigo con todos estos puntos que estás tratando con nosotros esta tarde y por esa razón hemos visto en muchas ocasiones personas que cuestionan a Dios en este sentido y dicen, y si Dios realmente existe, ¿por qué permitió que me ocurriera esto a mí? Si esa persona era tan buena persona, ¿por qué no se llevó a fulano que es una persona X? Porque no quiero usar diríamos, malas palabras, ¿verdad? Palabras inapropiadas. ¿Por qué no se llevó a ese que es tal y tal cosa? Y mira, se lleva a fulano de tal que realmente fue muy buena persona.
Y parte de esto también, Miguel Ángel, es interesante compartir con nuestro público que muchas veces cuando nosotros usamos palabras que no son las adecuadas, podemos llevar a una persona que está viviendo un proceso difícil de dolor a que haga esos cuestionamientos, principalmente a Dios. ¿Qué opinas? Sí, mira, una de hecho, en la sesión pasada con mi colega Inti, platicábamos acerca del lenguaje que podríamos utilizar. Y una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es ser totalitarios. Nunca, siempre. Entonces, a ver, cuando yo empiezo a utilizar ese tipo de términos, estoy perdiendo el piso, estoy perdiendo la ubicación de lo que quiero decir, ¿no? Este, Cuando nosotros, fíjate qué paradójico es esto. Resulta ser que Dios nos dio libre albedrío precisamente para que cada hombre, cada mujer pudiese determinar su propio destino, ¿vale? Y qué irónico que si nos dieron el libre albedrío, digamos lo que Dios diga. Y entonces, si lo que Dios diga, entonces lo hacemos responsable a Él de todo lo que me pase. ¿Por qué? ¿En qué momento Dios te dijo, levántate, pega, golpea, haz esto, mata, viola? ¿En qué momento Dios lo dijo? ¿Por qué si Dios, según estas personas, es la que determina nuestra línea de vida? ¿En qué momento Dios les dijo a alguien, mata a un perro, mata a una mujer, mata a un hombre, avienta una bomba? ¿En qué momento? ¿En qué momento permite Dios que un hombre le diga a una mujer un insulto o que una mujer golpea a un hombre? ¿En qué momento? No, no. O sea, nosotros tenemos el libre albedrío. Que nos cueste trabajo en algún momento dado, Cris, poder determinar el porqué de las cosas, poder explicar el porqué de las cosas, es algo totalmente diferente. Fíjate que una ocasión acompañé a unos amigos al velorio del papá de mi amiga. Entonces, cuando están terminando de dar una misa en cuerpo presente, mi amiga sale, empieza a llorar, su esposo la alcanza, la abraza y quedan justo a mi alcance. Y entonces la chava se voltea y se separa del esposo y lo empieza a golpear con los puños, le empieza a pegar así en el pecho de él, como si él fuera el culpable. Y le dice, el chavo la vuelve a abrazar, la chava estaba llorando, descontrolada, y dice la frase que tú habías comentado hace ratito, ¿por qué a mí? ¿Por qué se tuvo que haber ido mi padre que es tan bueno? ¿Por qué no se fue el vecino que le pega a su esposa y todo eso? A ver, ¿por qué mi papá se tuvo que haber ido? ¿Cómo contestas eso? Y entonces mi amigo, desde lo que es, desde lo que puede, desde lo que sabe, desde lo que creyó, le dijo, pues es que así es la vida. Entonces voltea a mi amiga, se lo queda viendo y le dice, eres un idiota. Lo empuja y se va. Y entonces, a ver, ¿qué pasó ahí? La chava está en el plano emocional, en un lenguaje de plano emocional. Y mi amigo le contestó en un plano racional. ¿Se tocaron? No. ¿Hubo conecte en la comunicación? No. ¿Se me explicó? Entonces hay que conectarnos en el mismo plano en que está la gente. Y entendamos una cosa, hay preguntas que no tienen respuesta. A ver, ¿y por qué no tienen respuesta? Porque digas lo que digas, a la persona no le llenas el buche, como decimos aquí en mi pueblo. O sea, es decir, yo te diga lo que te diga, tú no me vas a creer, no va a ser suficiente. Esa palabra, esa famosa frase de ¿por qué? A ver, dime por qué, explícame por qué. No, pues yo te puedo explicar lo que tú quieras. Yo te puedo explicar lo que pasó, lo que yo vi, lo que yo hice, lo que sucedió. ¿Esa es la respuesta que tú quieres? No. Y como no es la respuesta que tú quieres, vas a volver a preguntar.
Y entonces, ¿hay respuesta? No, no hay respuestas, no hay respuestas, y hay que entenderlo. En algún momento no hay respuestas, ¿vale? Y muchas veces la mejor respuesta es un abrazo en silencio. Yo me acuerdo que en una ocasión muere el padre de un amigo, y yo sé que para él la muerte del Señor era brutalmente avasallador. Era algo terrible para él porque él vivía con su padre desde que su mamá se murió, ellos vivían juntos, entonces lograron tener una conexión muy interesante, pero además el señor era buenísima onda, era un buen tipo, y yo me imagino que como padre debe haber sido grandioso, ¿no? ¿Cómo le digo a mi amigo, lo siento, Dios lo tiene en su gloria, está en un mejor lugar? O sea, todos esos clichés que ya se tienen como prefabricados al momento de cómo le digo a alguien algo en este momento, ¿no? Desde la autenticidad, desde la honestidad. Yo me acuerdo que solamente le dije a mi amigo, aquí voy a estar para lo que tú me necesites, ¿vale? Me voy a estar hasta las 7 de la mañana aquí. Si necesitas algo y eso que necesitas yo te lo puedo dar, aquí estoy. ¿Qué más le digo? ¿Qué más le digo? Lo siento mucho, Dios lo tiene en sus brazos, está en un mejor lugar, ya no sufre. O sea, somos muy cuadrados, somos muy deshonestos en el momento de querer decir algo que sea lo suficientemente fuerte y que le diga yo a la gente, aquí estoy, y lo que necesites, aquí estoy, para lo que tú quieras. ¿Quieres hablar? ¿Quieres llorar? Lo que tú quieras. Si crees que lo puedes hacer conmigo, vale, aquí estoy, porque por eso somos amigos, ¿vale? Y no necesito recordártelo. Somos amigos y punto. Y es porque son momentos muy difíciles, Cris. ¿Qué Ángel, piensas? excelente, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿por qué aparece la culpa y de qué manera la persona pues puede enfrentar el sentimiento de culpa? A ver, ¿por qué aparece la culpa? Aparece porque creo que yo fui el responsable de algo que lo mató. Me aparece la culpa por la historia que tuvimos él y yo, o ella y yo. Me aparece la culpa porque creo que no fui lo suficiente. Me aparece la culpa porque tengo enojo de que creo que las cosas pudieron haber sido de otra manera. Me aparece la culpa porque ya no puedo hacer nada. Porque ya llegué a un punto donde ya te fuiste. ¿Ya qué hago? ¿Ya qué te digo? Ya no estás. Y entonces me empiezo a culpar. ¿Quién es el culpable de esto? Bueno, pues a lo mejor fuiste tú, porque si tú hubieras hecho otra cosa, si tú hubieras dicho, si tú hubieras hecho, esto no hubiera pasado. ¿Vale? ¿Cómo puedo yo saber que hoy iba a ser el último día que te iba yo a dar un abrazo? ¿Cómo puedo saberlo? Si soy un ser humano nada más. Soy uno de los más de 7,000 millones de seres humanos en la Tierra. No soy más que ninguno de ellos. ¿Cómo puedo saber que hoy, esa vez, fue la última vez que te abracé? No, no puedo. Y entonces me empiezo a culpar de todo lo que pudo haber sido, todo lo que pude haber hecho y ya no voy a hacer. Me voy a culpar por todo lo que hice mal o lo que tú hiciste mal o por las cosas que no se pudieron controlar. ¿Sale? Porque yo considero que hay que culpar a alguien de algo que no tiene culpa. Así de sencillo, no hay culpas, no hay culpables.
pero sí hay motivos para culparnos, porque sí me gusta buscar, sí me gusta saber que la gente es culpable porque yo no puedo ser culpable. Y alguien tiene que ser culpable de esto que me está pasando. Y a lo mejor es ella, soy yo, o a lo mejor es Dios. ¿Vale? Pero me culpo por aquello que ya no va a pasar, por aquello que pasó y pasó mal. ¿Ves? Eso es lo que yo creo que esos son las causas por las cuales uno puede sentirse culpable, ¿no? Cuando pierde el control de las cosas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tanto podemos nosotros, Cris, poder controlar las cosas? ¿Qué tanto control tenemos? Y esto es increíble, Cris, porque no sé si tú sabías que creo que el 1% de nuestro cuerpo, del 1% de nuestro cuerpo somos, digamos, capaces de controlar. El 1 o el 2%, bueno, ya ponte mucho, el 5% de todo lo que le pasa a tu cuerpo es solamente ese pequeño margen, eres capaz de controlar. Si no somos capaces de controlar nuestros sentimientos, perdón, nuestras emociones, no somos capaces de controlar nuestra regulación del estómago, del corazón, del cerebro, de la sangre, no somos capaces de nada de eso. ¿Qué nos hace pensar que podemos controlar todo lo que está fuera de nosotros? No podemos controlar nada. ¿Qué es lo único que sí podemos controlar? La respuesta que tenemos ante aquello que nos está pasando. No somos responsables de lo que nos pasa muchas veces, pero sí somos totalmente responsables, Cris, de aquello y solamente de aquello que nosotros vamos a reaccionar. Porque si tenemos cierto nivel de conciencia, Cris, entonces sí sabemos lo que vamos a hacer. ¿Sí me explicó? ¿Qué tanto nivel de conciencia pueden tener, por ejemplo, las personas que antes del evento debieron de haber supervisado el edificio? No lo sé, Cris. Las personas que estaban en el conjunto, sus niveles sus decibeles de sonido eran los permitidos para un espacio así, no lo sé, Cris. La gente que estaba gritando, cantando, más el sonido, era el suficiente y se podía contener los techos y las paredes, tampoco lo sé, Cris. O sea, date cuenta cómo no podemos controlar casi nada. Y eso es lo que me culpa. No poder tener el control sobre las cosas. Y entonces eso, Cris, se vuelve un elemento fundamental al momento de tratar de entender por qué aparece la culpa en el duelo, ¿no? Porque desde mi lógica alguien tiene que ser responsable de esto. No sé cómo la ves. ¿Cómo nos afecta el duelo en lo relacionado al autoestima? Uy, un montón. ¿Cómo me deja? ¿Cómo me quedo? ¿Cómo me quedo? Si, si, si tú eras la que me validabas y ya no estás, ¿cómo me quedo? Me quedo sin aquella persona que validaba todas mis acciones, ¿vale? Mira, los hombres somos muy básicos, somos terriblemente básicos. Yo no sé por qué las mujeres dicen que somos muy complicados, pero si a un hombre lo validas, tienes casi lo tienes comiendo en tus manos. Porque a nosotros nos gusta eso, nos gusta saber que lo que hacemos sirve. Y entonces fíjate, ¿cómo cómo queda mi autoestima de saber que la persona que amaba ya no está? Pero cómo me pega tan grandemente en mi estima aquella persona que decía que me amaba ya no está. ¿Cómo me quedo con esa persona cuando le digo, no dejes de verme así como me ves y así como me veo guapo en tus ojos, no me dejes de ver así? ¿Y qué crees? Ya no está. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me mantiene entonces ahora? ¿Qué parte de mi estima, de mi amor propio, es el que tengo que recobrar? Bueno, pues ese es el que hay que ir a terapia a recuperar.
hay que ir a hacer todo un proceso de identificación con la persona que le permita darse cuenta de que él vale por lo que él mismo percibe de sí mismo, ¿no? Y que la gente que ve lo que ven de él, es lo que él construye. ¿Cómo me quieres ver, Cris? ¿Como una persona importante, dominante, arrogante, ególatra, bueno, malo? O sea, tú me vas a ver como yo quiero que tú me veas, como es la parte de la construcción social que yo tengo de mí mismo y que quiero que tú veas. Y entonces a partir de esto, mi autoestima, mi capacidad de amor se va a ver reflejado en lo que la otra persona me va a validar. Y son de las cosas que generalmente nos pegan mucho en la terapia de duelo, cómo queda la persona dolida, y cómo tiene que recuperar su capacidad de darse cuenta de que por sí mismo tiene que salir adelante. Mira, Cris, a lo mejor esto va a ser un poquito incómodo, pero a ver, ¿a quién tengo en la vida? A nadie. Pero déjame decirte algo. Tengo un padre de 92 años. Tengo 3 hermanas y un hermano. Tengo 10 sobrinos. Tengo 2 hijas. Pero en términos reales, Cris, ¿a quién tengo? A nadie. No tengo a nadie. ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo soy a mí. Yo no tengo a nadie que no sea a mí mismo. Y entonces yo tengo que construir mis propias categorías. ¿Cómo me quiero apapachar? ¿Cómo me quiero consentir? Por ejemplo, yo los sábados terminando la terapia, que termino generalmente como a las 9 de la noche, me subo a mi moto, me voy a dar una vuelta al malecón y mis ojos me van a decir, en este restaurante, Miguel, vas a cenar. Voy a cenar lo que yo quiero, voy a tomar lo que yo quiero y voy a estar ahí el tiempo que yo quiera. Con la mejor persona del mundo, con la mejor compañía del mundo, conmigo. Porque es lo único que tengo. Es lo único que tengo. No tengo nada más. ¿Sale? Yo me acuerdo que una ocasión mis hijas se iban ya a estudiar a la ciudad de Puebla, que está más o menos a 2,500 kilómetros de acá de la ciudad de Chetumal. Y yo dije, bueno, pues ellas se van a ir a Puebla porque se van a ir a estudiar a la universidad y yo me voy con ellas y me dice mi terapeuta, ¿y a ti quién te invitó a su vida? Digo, bueno, ¿que quién? Pues son mis hijas. ¿Y eso qué? Y yo dije, wow, tienes razón. O sea, y entendí que cuando tengas hijos adolescentes y hagas planes, ya ni los contemples, porque ellos ya tienen sus propios planes. Entonces, ¿a quién tengo? Entonces, me toca a mí, Cris, poder construir mi propia imagen, ¿vale? Mi propia imagen, mi propia autoestima. A mí me toca. ¿Cómo la ves, Cris? Bueno, Miguel Ángel, yo quiero pues aprovechar la oportunidad para que tú compartas con nosotros una reflexión eh, en esta Semana Santa, ¿verdad? A nosotros los dominicanos, relacionados a estos temas de dolor, de muerte, de duelo, para cerrar. Y también decirte que nos quedaron muchísimas preguntas pendientes. Espero que la próxima semana pues tenga la disponibilidad para que nos vayamos entonces a un mundo muy interesante, el mundo del grupo de apoyo, pues qué papel y cuál es la importancia en lo relacionado a lo que es este proceso de duelo per se. ¿Qué te parece? Claro, me parece perfecto, claro que sí. Mira, y yo lo que si me lo permiten, con mucha humildad, yo les diría, dense la oportunidad de llorar, dense la oportunidad
de que las otras personas nos vean como seres humanos. Y si yo tengo que llorar y tengo que hacerlo con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con quien tenga yo que hacerlo, hay que darnos la oportunidad de hacer este tipo de catarsis familiar, donde cada uno de ellos pudiese expresar cómo le está afectando esta situación. Porque es una situación dificilísima, ¿vale? Porque es un duelo no programado, es un duelo intempestivo, ¿vale? Y entonces son cosas que tú no tenías programadas, ¿vale? Si las programadas te duelen, imagínate esta, ¿no? Entonces, mi sugerencia, si me lo permiten, es dense la oportunidad de llorar. ¿Vale? Vamos a compartir ahora en pantalla, pues, cómo podemos localizarnos con nuestro querido Miguel Ángel Machorro Bonfil. Él es psicólogo, psicoterapeuta humanista, terapeuta sexual, tanatólogo, suicidólogo y biodescodificador. Su número 98 38 36 0032 www.intima-mente.com. Gracias, Cristi. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por compartir siempre con nosotros tus grandes conocimientos. También vamos a tratar a compartir con ustedes lo relacionado pues al diplomado en relaciones de parejas y familia, el cual pues se va a iniciar el 6 de mayo de 8 a 10 de la noche. Para pues información, contactarse con sentidodevida@gmail.com. Bueno, señores, con todo esto hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Mañana nos vamos a un mundo muy interesante donde vamos a abordar este tema, los momentos difíciles vistos desde el punto de vista de la logoterapia, del coach existencial, así como de este mundo tan interesante de la psicología. Estará aquí con nosotros nuestro querido colega, amigo, hermano, el licenciado Julián Capellán, psicólogo clínico y psicólogo criminal, y esta servidora estaremos ambos brindando un poco más en estos momentos de dolor. Así que ya ustedes saben, lo esperamos mañana, mis amores. Soy Crismelis de Brito Padilla, su doctora controversia. Esta Semana Santa, Misión 360 de RTVD y Multimedios El Nuevo Diario te acompañan en cada paso. El alma busca consuelo, El corazón respuestas de fe y esperanza. que nuestras oraciones curen las heridas y las ausencias, Abracemos la paz y el silencio. como guía de nuestro camino. Una semana sana para curarnos y transformarnos. Hagamos de esta Semana Santa La santa semana de nuestras vidas. Misión 360. En cada paso contigo.